Hola, soy Claudia Fadul Rosa, soy abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y con un posgrado en la Universidad UNTREF de Buenos Aires con la UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible. Actualmente estoy trabajando en mi tesis de maestría de la Universidad de Cartagena en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Y bueno, realmente soy una estudiante de esta universidad. Mi primer vínculo con la Reculá del Ovejo, que está en el baluarte de San Lucas, en el cordón amurallado de esta ciudad, lo tuve porque por más de 20 años fui presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena. Y hago un recuento. La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena es una institución privada, cívica, sin ánimo de lucro, que tenía a su cargo la conservación y el mantenimiento de todo el cordón amurallado y sus baluartes, así como también del castillo de San Felipe de Barajas. Y bueno, en uno de sus baluartes, en el baluarte de San Lucas, que es el baluarte que hace la tenaza con el baluarte de Santa Catalina, en una de sus bóvedas tuvimos, digamos, el buen criterio de apoyar a los teatreros de nuestra ciudad, quienes se instalaron allí a hacer su trabajo de teatro. Originalmente, hablamos desde el punto de vista histórico, esas son bóvedas que forman parte del sistema defensivo de la ciudad y en su momento históricamente se utilizaron, digamos, para ello. Pero desde el punto de vista, digamos, del uso de las fortificaciones y de la gestión de las fortificaciones, en primer lugar nosotros allí teníamos un lugar adecuado para guardar, digamos, cosas para mantener limpias las murallas, pero lo que sí puedo decir es que ese lugar tenía, desafortunadamente, era un lugar para que la gente se escondiera, para que muchas personas la utilizaran como baño público. Y bueno, llegó un punto, un momento en que los teatreros se acercaron a nosotros y dijeron que necesitaban un espacio para ellos trabajar. La Sociedad de Mejoras Públicas siempre tuvo la visión y la tiene de que esas fortificaciones que fueron en un momento construidas para la guerra, para la defensa, se convirtieran en espacios para la paz y espacios de convivencia. Por ello, le pareció muy buena la idea de que esa fortificación estuviera habitada por los teatreros que lo que estaban era poniendo en valor su trabajo allí dentro. Entonces, comenzamos, en primer lugar se hizo acercamientos, ellos empezaron a hacer sus primeras presentaciones y después entonces, desde el punto de vista, digamos, de la contratación, hicimos un contrato para que ellos, un contrato de comodato que permitía que ellos estuvieran allí, presentaran al público sus obras teatrales y entonces se fue creando esa sinergia, ese trabajo mancomunado entre la Sociedad de Mejoras Públicas y los teatreros de la ciudad. La estructura de la bóveda se mantiene. Lo que se hicieron fueron algunos cambios adentro, poniéndosele algunas bancas para que las personas se sentaran, se construyó un baño, se consiguió con esa revitalización de ese espacio, la terraza de afuera de la parte externa se adecuó, los jardines también, porque nosotros trabajamos en una recuperación constante de todos los jardines, tanto internos como externos del cordón amurallado. Toda esa jardinería pues se trabajó. Luego, todas esas cosas hicieron que el sitio se volviera un sitio más amable, con un valor también, además de histórico, con un valor cultural y con un valor humano y un valor que realmente permitía o permite aún que los teatreros pudiesen desarrollar su trabajo. Pero además debo decir una cosa adicionalmente que lógicamente tiene relación y es que estos jóvenes y estas personas, unos jóvenes, unos menos jóvenes, también hicimos un acuerdo y ellos
presentábamos en el Castillo de San Felipe y en otras fortificaciones, se presentaban obras de teatro. Por ejemplo, teníamos en el Castillo de San Felipe unas presentaciones que llamábamos Cuentos en el Castillo. Esos cuentos en el castillo eran de ellos mismos presentando la historia de Cartagena contada por los teatreros, pero, como les digo, en una proyección de su trabajo, que no solamente se hacía en la Reculada del Ovejo, sino allá también. Constantemente ellos tenían un compromiso contractual y era, nosotros poníamos la bóveda, ellos ponían toda esa actividad cultural, ¿ya? Y ellos rendían un informe permanentemente y constantemente de su trabajo. Y eso hacía que nosotros estuviéramos satisfechos y la ciudad, no solamente nosotros como institución que promovía la parte cultural y la parte, digamos, del conocimiento de las fortificaciones, porque eso es algo muy importante que debo recalcar, y es que el hecho de que allí se hiciera teatro permitía que las personas conocieran mejor la historia de las fortificaciones. De hecho, entonces también se restauró el baluarte de Santa Catalina, que está allí mismo, allí cerca, y todas esas cosas pues permitieron que hubiese una sinergia en el trabajo cultural de la ciudad, no solo para conservar las fortificaciones, sino también para ponerlas en valor. Mientras nosotros fuimos la entidad responsable, jamás hubo ninguna dificultad. Y nosotros, la obligación que teníamos era entregarle íntegramente todo el trabajo y toda la gestión, entregar todo eso a la Escuela Taller Cartagena de Indias. Lo que yo entiendo es que ellos, por supuesto, y tenían que hacer un nuevo contrato o, lógicamente, sustituir simplemente a la persona que los contrataba. En vez de la Sociedad de Mejoras Públicas, la Escuela Taller. Lo que sí yo puedo dar fe es que en un momento entre, digamos, las personas que hacían su trabajo allí entre los teatreros mismos, hubo algunas dificultades o algunas faltas, digamos, de comunicación. Yo las llamé así. Y ellos tocaron mi puerta y yo muy gustosamente hice con ellos un trabajo para reformar sus estatutos. Y lógicamente los acompañé en todo ese proceso, como también soy abogada, les propuse unos estatutos y se hizo una asamblea pequeña y ellos nuevamente reformaron sus estatutos. Yo tuve digamos, el placer y el cariño de aportarle ese trabajo y les insistí siempre que hicieran todo lo posible por estar unidos para que no fueran a perder de pronto la posibilidad de seguir siendo contratado, teniendo su contrato con la Escuela Taller. Esa fue mi recomendación, ellos la aceptaron, ellos hicieron su reforma de estatutos y yo los aporté ese trabajo que con mucho gusto pues lo hice porque se lo merecían, se lo merecen. Son unas personas que han luchado mucho por el teatro en Cartagena y merecen que nosotros, los ciudadanos, les reconozcamos ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias, espero poder haber contribuido con ustedes y espero de verdad que este trabajo que tenga una gran proyección hacia la ciudad.